Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú estás presente en todos los tiempos, y aún así quebrantas los tiempos de los hombres. Para ti nada es el pasado, el presente y el futuro, porque estás siempre en el tiempo. Estás siempre, Señor. Quizá para nosotros el tiempo es limitado, porque vivimos en esta tierra por siempre. Pero tú, por tu misericordia, por tu gracia y por tu voluntad, hemos adquirido la vida eterna, la eternidad. Y gracias por eso, Señor. Y nos hemos reunido en este momento juntamente con mis hermanos en diferentes lugares, diferentes países, por este medio de redes sociales, Señor. Quizás entre nosotros, Padre, podemos estar tan distantes de diferentes lugares, tan lejanos, pero tú nunca, Señor, estás lejos de cada uno de nosotros, estás tan cerca de nosotros. Y gracias, Señor, que tú, oh Dios, estás tan cercano, como tú dijiste en tu palabra, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos con todo lo que has dicho, y en este momento, Padre, nos hemos reunido porque está tu palabra. Porque tu palabra nos hace tanto bien. Y háblanos, Señor, el día de hoy, en este momento, Señor. Porque es tu palabra que nos hace tanto bien. No importando en qué edad tengamos. Y la palabra llega a todos. Si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos o una edad ya avanzada. Pero tu palabra no envejece, tu palabra, Señor, no está lejos de nosotros. Padre mío, Padre amado. Y aquí estamos, Señor, presente en tu nombre. Nos hemos reunido en tu nombre. Nos hemos congregado en tu nombre, Señor. Y esta es la confianza que tenemos en tu palabra, en tu nombre. Y gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria, bendito Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos míos, amados. En 1 de Corintios, capítulo 12, verso 1 dice: No quiero, hermanos míos, no quiero, hermanos, dice la palabra, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Estar lejos de Dios también es una idolatría, ya. Estar lejos de Dios o apartarnos de Dios o negar a Dios, porque uno cuando niega a Dios ya comenzó en nosotros mismos la apostasía. Nosotros no podemos echar la culpa a otros o decir a otros, a tildar a otros, ¿no? De la apostasía. La apostasía no viene
de afuera, ¿no? Sino que la apostasía ya viene de entre nosotros, dentro de nosotros. Cuando comenzamos a negar su palabra, cuando comenzamos a negar nuestra fe, negar a Dios, ya comenzó la apostasía. Pero Dios no puede negar su palabra. Sin embargo, el hombre niega la palabra. Porque Dios no puede negar su palabra. Porque no se puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Porque su palabra, conforme a lo que Él dijo, se cumple. Si el Señor dijo que se haga la luz, se hizo la luz. Se hizo la luz. Y por lo tanto, todo eso se ha dado conforme a su palabra, como también dijo, multiplicar, llenar la tierra, fructificar, ¿no? Y la tierra se está multiplicando de seres humanos, se está fructificando. Muchas madres, cuando se casan, ya se quedan embarazadas, ya se quedan embarazadas por la palabra. Y se llena la tierra. Hasta ahora, de generaciones van y vienen otras generaciones. En este tiempo nos tocó esta generación y todavía la pandemia no fue impedimento a que se casen muchos varones, mujeres, varón con mujer, ya no fue impedimento. Y tampoco la pandemia fue impedimento, no, algo que impide, ya no fue impedimento a que nazcan hijos. Y mira, eso da la palabra. Es lo que hace la palabra. No hay nada que impide. No hay nada que limite. Cuando la palabra da, sucede. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuanto más a nosotros, ¿no? Todo armamento produce muerte y destrucción. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, dice, como una espada de doble filo. Una espada que hace, hiere, mata, te perjudica tu vida. Y a pesar que la palabra es más poderosa que todo tipo de armamento, que todo tipo de espada, no te mata, no te destruye, pero es más poderosa que todo tipo de armamento, que todo tipo de espada. Pero esta palabra da vida, es eficaz. La palabra vino a morar en nuestra vida, vino a morar en su iglesia, vino a morar en el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Nunca quiso la palabra morar en las Escrituras. ¿Ya? Uno dice que el papel soporta todo, ¿no? Sin embargo, como está la palabra, está soportando al papel, está soportando a las Escrituras, es un soporte. En el año 1200, ya, por un papa llamado Gregorio, comenzó a ordenar, a quemar, a destruir todas las Biblias, impidiendo a que no leyeran las Escrituras. Pero el Espíritu Santo ha hecho esta obra que siga todavía multiplicándose las Escrituras, porque está la palabra. Y es gran utilidad las Escrituras. Pero si te quitaran las Escrituras, si te quitaran la Biblia, pero tú ya tienes la palabra. Tú ya tienes la palabra. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, Dios habló y dejó su palabra en cada uno de nosotros.
¿En qué momento la palabra entró en cada uno de nosotros? ¿En qué momento? Si antes la palabra no moraba en nosotros. Recordemos que Moisés puso la ley, ya, es decir, la palabra, puso la ley, ya, en tablas, escrita en tablas, pero estas tablas estaban guardadas en el arca. Y en el arca solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Pero aparte había otra ley, la ley mosaica. Entonces había dos tipos de ley. Una ley que era la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Pero aparte había la ley de Moisés. ¿Para qué servía esta ley? La ley mosaica. Como la ley de Dios estaba en tablas y estaba en un arca, ya, en el tabernáculo del testimonio, o se puede decir también el tabernáculo de la alianza, del pacto, ¿sí? Como nos dice la palabra, ¿no? Entonces, la palabra estaba guardada en una arca, en el arca del testimonio, en el arca del pacto. Y entonces la palabra no estaba en el pueblo, no estaba en el hombre. Y aparte de eso había otra ley que era la ley mosaica, la ley de Moisés. ¿Para qué era esta ley? La ley de Moisés. ¿Para qué era? Con la facilidad de poder llegar, ¿no? Poder cumplir y acercarse a Dios. Sin embargo, era imposible. A pesar que ellos han tenido eso, más bien vieron como una carga más, ¿no? Y eso que la ley de Dios era como una carga, era algo gravoso, y porque la ley era algo, era como un especialista, ¿no? La ley de Dios era algo especialista, un especialista para detectar qué es lo que le sucedía al hombre. ¿Qué es lo que le sucedía al hombre? ¿Ya? ¿Qué es lo que le sucedía al hombre? El hombre no entendía, antes no entendía al hombre. Nosotros entendemos ahora porque tenemos la palabra, conocemos al Señor, ¿sí? Pero antes el hombre no entendía por qué moría. No entendía por qué moría. Incluso nosotros sabemos que Adán murió a los 930 años. Matusalén murió a los 969 años. Noé a los 950 años. ¿No? Tantos años. ¿Ya? Entonces Moisés murió a los 120 años. Porque en el capítulo 6 dice la palabra que Dios dijo que ya su espíritu no contentará con la carne, que sus días serán 120 años. Por eso que el hombre puede vivir hasta 120 años. Nosotros cuando trabajamos en una entidad, ¿no? Entidad del Estado o una empresa, siempre nos dicen que debemos que estar inscrito en lo que son de AFP o ONP, ¿no? Entidades, ¿no? Públicas, privadas o del Estado. Dicen que si pertenece te van a hacer un descuento para tu pensión, tu jubilación. Pero en la AFP se escuchó que pudieran recibir su pensión hasta los 115 años. Ya no sé cómo ellos están mirando, cómo han hecho un estudio, si el hombre puede vivir hasta 115 años, ¿no? Es lo que plantean a ellos, y a qué medida, qué estudios han hecho ellos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el hombre puede vivir hasta 120 años. Bueno, es lo que se cumple, ¿no?
Sin embargo, la FP entonces se ha puesto un límite hasta 115 años, ¿sí? Haciendo entender que el hombre no puede vivir mucho tiempo, muchos años, ¿ya? Y entonces el hombre anteriormente no entendía por qué moría, ¿ya? Entonces el hombre moría. Entonces por eso cuando viene la ley hace ver como si fuera un especialista, ¿sí? Hace ver como un especialista diciendo que yo sé por qué estás muriendo. La ley nos indicaba que el hombre moría por el pecado, ¿ya? Por el pecado. Entonces, en vez que la ley nos venga a salvar, ¿no? A pesar que detectó que el hombre moría por causa del pecado, ¿ya? Por causa del pecado, nos condenó. La ley nos condenó. Era la ley muy gravosa, muy pesada, ¿ya? Entonces era necesario que venga el Señor Jesucristo. Por eso cuando viene Moisés, viene la ley, ¿ya? Y cuando viene la ley, él vive 120 años, como lo que dijo la palabra, que el hombre, mi espíritu no contentará, ¿ya? Y sus días serán 120 años. Y se cumplió, mira como dice la palabra, cuando Dios dice algo, se cumple. ¿Cómo lo que Dios hace eso? Es impresionante, es increíble, es sorprendente cuando la palabra de Dios hace, ¿no? Y se ejecuta y se cumple, ¿sí? Y entonces hace que es sorprendente lo que hace el Señor, con lo que dice, ¿ve? Entonces, ¿dónde entró el pecado? ¿Cómo comenzó el pecado? Entonces la ciencia no me va a enseñar esto, la psicología no me va a enseñar eso, ¿ya? Y otra ciencia no me va a enseñar eso, ni tampoco la política. Entonces es parte, si uno cree en Dios, es parte de la fe, ¿ya? No está basado por la razón, ¿ya? Si tenemos la palabra, si nosotros oímos la palabra, ¿ya? Oímos la palabra, entonces esto produce pues la fe, tenemos fe. Si no tengo la palabra, no tengo fe. Por eso la palabra del Señor dice, ¿no?, que el justo por la fe vivirá. ¿De qué vive el justo? ¿Ya? ¿De qué vive el justo? El justo vivirá por la fe, porque está la palabra. Si está la palabra va a creer, si está la palabra va a confiar, ¿sí? Entonces, si es por la palabra que nosotros entendemos que el pecado entró. ¿Cómo entró el pecado? Por una desobediencia. ¿Y cuál fue la desobediencia? Dios le había dicho al primer hombre, mira, Dios le dijo al primer hombre, ¿ya? El árbol que está en el huerto de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es porque es una manzana, otro fruto, una fresa, ¿no? No. La palabra del Señor dice bien claro, y su nombre es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así Dios le dijo a Adán, que el primer hombre, ya, se puede decir nuestros primeros padres, hecho de carne, de sangre, ¿sí? Que lo que Dios ha formado del polvo de la tierra, ¿sí? Dios había dicho, había hablado, ¿ya? No tanto prohibiéndole, ¿ya? No tanto prohibiéndole, sino para que el hombre aprenda a obedecer, aprenda a escuchar una sola voz. A pesar que hay muchas voces, ¿no? Quizás nuestra propia voz nos puede confundir y las voces también nos pueden confundir. Pero si tenemos la palabra de Dios, si tenemos la voz de Dios, entonces vamos a tener esa confianza, vamos a vivir bien, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz. Todo esto, lo que produce la palabra del Señor, lo que produce la voz del Señor. Y el primer hombre sabía esto.
si come el fruto, ya, del árbol de la ciencia del bien y del mal, va a morir, porque Dios les dijo, el árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comes, morirás, ciertamente morirás. No es que murió automáticamente, ¿no? Adán, aunque nosotros podemos decir tan simple era que él pudiera obedecer, por esa simpleza que no obedeció, afectó toda la humanidad, ¿ya? Y afectó ahora, ¿no? Desde el inicio, ahora, y a todas las generaciones que van a nacer, que todavía no están naciendo. Por eso que todo niño que abre una matriz, ¿ya? De una madre, nace en pecado, nace en maldad. Por eso todo hombre necesita arrepentirse, necesita arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no tiene vida eterna. Sin arrepentimiento tampoco yo no puedo congregarme, ¿no? Porque no se trata tampoco de invitar a mucha gente, ¿no? Porque hay mucha mezcla. En realidad deberían ser puros arrepentidos, porque el arrepentido va a ser obediente a la palabra, va a escuchar la voz de Dios, va a discernir que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces el pecado entró por un hombre y afectó a todos. Pero Adán murió a los 930 años, pero no murió automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que murió? Espiritualmente él murió. Dio la espalda a Dios. El hombre lo que ha dejado a Dios, ¿ya? Dios nunca ha dejado al hombre. Nunca, nunca, hermanos míos. Entonces, si el Hijo de Dios ha venido, si esta dádiva ha venido, este don ha venido, es para buscarnos a cada uno de nosotros, a buscarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra, nos dice las Escrituras. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Nosotros podemos mirar tanta injusticia, ¿no? Porque el Señor mismo vio primeramente la injusticia que le han hecho a Él, porque normalmente cuando un juez determina un juicio, determina una condena hacia tanto un varón, tanto una mujer que haya cometido un delito, dice, va a estar 5 años, 20 años, 30 años de cárcel, ¿ya? Porque el juez es lo que determina la sentencia. ¿Ya? Es la autoridad competente que puede dar una manera de sentencia, de condena a la persona que ha cometido un delito, ¿no? Se lo merece porque un delito es delito, ¿no? Entonces, si el Señor Jesucristo ha sido sentenciado, ha sido condenado, nosotros lo entendemos. Nosotros lo entendemos ahora, pero en ese momento que está pasando, cuando la gente gritaban, crucifícanle, 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 pero era algo injusto, que él no tenía ningún delito, pero lo han crucificado ya como un malhechor. No era malhechor, ya, sino como un malhechor. Incluso había a ambos lados malhechores crucificados. Y eso que uno de ellos se salvó. ¿Ah? Uno de ellos se salvó. Porque el otro estaba en su razonamiento, si eres hijo de Dios, ¿ves? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? ¿Ah? Entonces, el otro dice, se vio humildad, ¿no? A veces hay gente que en vez de arrepentirse, ¿no? En vez de buscar al Señor, mueren en su orgullo, se molestan de algo, hasta insultan, blasfeman a Dios y dicen que si estuviera Dios, ¿por qué permite tanta
tanta enfermedad, tanta pandemia, tanta muerte, tanta guerra. Razonamiento. Todo lo que hay en este mundo es por causa del hombre, por causa del hombre. Dios hizo todo bueno, Dios hizo todo perfecto. Si uno va escudriñando las escrituras, va encontrando esa revelación, cómo Dios hizo todo bueno, todo bueno. Es maravilloso cuando Dios hizo todo, aún nuestra vida, ¿no? Aún nuestra vida. Más bien le debemos a Él porque Él está haciendo muchos favores. Y todos los favores que hay, Él ha entregado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, ya, a nuestro Señor Jesucristo para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Él vino a buscarnos. Él es el gran pastor. Ha dado su vida a sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas. Y nosotros tenemos que escuchar una sola voz, una sola palabra. Y eso debe ser nosotros en esa búsqueda. ¿Qué es lo que busca la oveja en el campo? Pasto. Y nosotros como oveja, ¿cuál sería nuestro pasto? La palabra, su voz. Esta palabra no podemos dejar de escuchar, dejemos es decir, debemos que estar presto a escuchar su bendita palabra, estar presto a escuchar su voz, porque nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces ahora esta palabra, como decía a ustedes, hermanos míos, amados, la palabra no se podía tenerlo, era muy gravoso. Ahora la palabra vino, estar en su iglesia, en su pueblo, que somos nosotros. Cuando Jesucristo dio su vida en rescate en cada uno de nosotros, Él vino a morar. Él vino a morar en cada uno de nosotros. Cuando vino el Señor a morar, vino a morar también su palabra. Aunque nos quiten la Biblia, aunque nos roben nuestra Biblia, lo quemen la Biblia, ya. Pero eso no quiere decir que debo que abandonar las escrituras, debo que abandonar la lectura, escudriñar, meditar, ¿no? Debo que leer. Incluso las noticias a veces te confunden y trae confusión en verdad. Pero si nosotros tenemos al Señor, tenemos su palabra, no hay nada que te confunda. ¿Ya? Hay cosas que te pueden provocar a tener miedo, temor. Pero si nosotros tenemos la palabra, aunque tengamos miedo, aunque tengamos temor, va a ser pasajero. Por el hecho de tener la bendita palabra, hermanos míos, amados, vamos a tener confianza, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz. Ya el Señor nos ha reconciliado, por eso estamos en paz. Terrible sería, ya, como dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es en el momento del juicio, ¿no? Cuando no hay esperanza. El hombre que no tiene a Cristo no tiene a Dios. El hombre que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos a Cristo y por lo tanto, hermanos míos, amados, por lo tanto, ya tenemos esperanza. Si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. ¿Qué nos puede faltar? Ya ahora su palabra que está en nosotros. Pablo murió, los profetas murieron, los apóstoles murieron. Ahora la palabra que está en mí, yo debo que hablar lo que la palabra está en mí. ¿Por qué decir tanto? Pablo dijo, el profeta dijo tal, no. Ahora la palabra del Señor dice, el Señor dice así. Y tenemos que estar seguros, tenemos que estar confiados en lo que dice la palabra, porque la palabra no puede desvanecer, nunca se va a desvanecer, tampoco la palabra va a cambiar. El hombre cambia, el mundo cambia, todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia, nunca va a cambiar. Por eso es necesario importante también que la iglesia vuelva
a las sendas antiguas, vuelva a su Dios, vuelva a su Señor, vuelva a la palabra. ¿Ah? Uno puede decir, no, las Escrituras la Biblia es un libro antiguo, ¿no? ¿Qué voy a leer? No. Uno hay que estar constantemente, al estar aquí, hermanos míos, reunidos, ¿ve? Nos hace bien porque está la palabra. Yo no me reúne porque tú estás aquí. Tú no te reúnes porque tú me ves aquí, hermanos míos, frente a ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Debe ser esa búsqueda, ya, esa comunión en la palabra, con la palabra. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Él sanaba, hacía muchos milagros, resucitaba, sacaba, ¿no?, a los demonios de las personas. Tenía compasión, tenía misericordia. Se llegaba a ellos. Amaba a su prójimo. Era dadivoso, generoso. Pero siempre, sobre todo lo que hacía, nunca dejaba de enseñar, nunca dejaba de hablar la palabra. Siempre él compartía la palabra. Y antes que él suba a estar a la diestra de Dios, ¿sí?, él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en su nombre. Y enséñales todas las cosas lo que se he enseñado. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Dejó su palabra. El que se arrepiente, nace, se bautiza, de ahí viene la enseñanza. Ahí viene la palabra, para que nosotros lleguemos a alimentarnos. Entonces, ya está la palabra. Que dice 1 Corintios capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Antes éramos gentiles. No pertenecíamos ni siquiera de la línea de Israel, ni siquiera éramos judíos, ¿no? Sino que éramos gentiles. Pero por gracia del Señor Jesucristo, hermanos míos, amados, Él ha hecho un pueblo en nosotros, un linaje escogido, una nación santa. Así que hay dos pueblos, Israel y la iglesia. Dos pueblos en un solo hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Por eso el que tiene la palabra debe que invocar su nombre, debe que hablar su palabra, debe que hablar de él. Pablo murió, los profetas murieron, los apóstoles murieron. Ahora a ti, hermano mío, hermana mía, a mí también nos toca compartir la palabra. Había unos vientos que nos llevaban para acá, para allá. Era del mundo, era de la carne. Y éramos idólatras. Estar lejos de Dios, yo no necesito tener una imagen para decir este es un idólatra. No, o una estatua para ser idólatra, no. Basta que estamos dando la espalda a Dios y queremos hacer nuestras propias cosas,
nuestra propia voluntad y hacemos nuestros propios propósitos, ya es una idolatría. Incluso cuando nosotros venimos al Señor, nos acercamos al Señor, dejamos nuestros propósitos, dejamos nuestra voluntad, dejamos nuestras visiones, dejamos nuestros sueños. ¿Para qué? Para tener el propósito de Dios, para tener la voluntad de Dios, para tener los sueños de Dios, para tener la visión de Dios. Gloria a Dios, ¿sí? Yo no necesito que Él haga mi voluntad, que Él haga mi obra. Dejemos de ser, es decir, negarnos a nosotros mismos. Nos dijo el Señor Jesucristo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Toma su cruz y sígueme. Entonces, si hay cosas que hemos dejado, no es tanto que nos prohíban, ya, que nos prohíban esto y aquello, ya, de las fiestas, cumpleaños, o ir a la playa. Si vas a ir a la playa, predica la palabra, pero no lo tomes como una prohibición, sino es parte de negarse. Yo me he negado muchas cosas, no es porque me prohíben. Hay que negarse. Eso es lo que le faltó a Adán, negarse a sí mismo y obedecer la palabra. No es porque ha sido prohibido, que a él le faltó discernir entre el bien y el mal. Él no sabía discernir, pero estaba la palabra. Por eso cuando el hombre no tiene la palabra, no sabe discernir el bien y el mal. Cuando está en el mundo a veces escuchamos, ¿no?, las cosas que son malas, ya lo ven bueno en el mundo. Y los que ven las cosas buenas piensan que son malas. Entonces no saben discernir. Pero nosotros que tenemos la palabra, que somos del Señor, que somos la iglesia del Señor, que somos el pueblo de Dios, entonces porque tenemos la palabra del Señor, podemos discernir. Una señorita que se quiere casar, un joven que se quiere casar, si no tiene la palabra, si no está arrepentido, no busca al Señor, ¿cómo va a conocer con lo que va, con aquel o aquella se va a casar, ¿no? Es bueno casarse, ¿no? Pero delante del Señor es bueno comprometerse. Ahora, si estás casado, ¿voy a dejar de no buscar a Dios? ¿De no alimentarme de la palabra? Claro que sí, tengo que alimentarme de la palabra. Es para todos, casados, no casados, solteros, solteras, a los que se quieren casar. Es de gran ayuda la palabra, porque te ayuda a discernir entre el bien y el mal. Antes éramos gentiles, ahora somos pueblo de Dios. Linaje escogido, nación santa. Gracias al Señor. Gracias al Señor Jesucristo, miramos a Abraham, a Noé, a Job, hombres justos. De lejos éramos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ellos siendo hombres justos a ellos? Si la palabra del Señor decía, ¿no?, que nadie es justo, nadie es bueno. Pero cuando viene Jesucristo, el justo muriendo por los pecadores, Él ha perdonado nuestros pecados en su nombre. Y nos ha justificado y trajo justicia. No vino a condenarnos. A nosotros no nos compete, hermanos míos, amados, condenar a la gente. Si yo soy juez, puedo condenar.
Pero si yo soy hijo de Dios, ¿puedo condenar? No, no nos corresponde a nosotros juzgar, condenar. ¿Sí? A nosotros nos dice que tenemos que reprender al hermano, no juzgar ni condenar. ¿Me escucha, hermano mío, hermana mía? Todo está en la palabra. El que está en Cristo ya no está en condenación. Ahora, el que está en la carne, porque la carne es difícil que agrade a Dios, es difícil que busque a Dios, ¿sí? Es difícil, porque está en la carne. Pero si está en el Espíritu, va a agradar a Dios, va a obedecer su palabra, va a estar siempre pendiente a lo que Dios le dice, lo que le habla en este momento, en cada momento, sí, a lo que Dios le está hablando. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios ha dado dones a su iglesia. Cuando Jesucristo sube a estar a la diestra de Dios, comienza a repartir dones por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Allí vienen los dones por el Espíritu. Y nosotros no podemos ignorar los dones. Cada uno de nosotros, el Señor ha dado dones. Es como una empresa, ¿no? Una institución, una entidad. Hay varias áreas de trabajo y cada cual cumple sus funciones. Pero trabajan en esa empresa, trabajan en esa entidad, pero hay mucha gente ahí trabajando. Pero todos están teniendo una función, pero trabajan en la misma institución, en una misma empresa. Así también en la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, ¿ya? La cabeza es Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si mi hermano no tiene dones, pero tiene la palabra. Amén. Pero tiene la palabra. Gloria a Dios. Si tiene la palabra, voy a predicar la palabra, voy a compartir la palabra, voy a hablar la palabra, voy a hablar del Señor, voy a invocar su nombre, aunque no tenga dones. Pero si hay dones, los dones, hermanos míos, amados, no son asuntos personales. Si yo tengo don, ya, no es para mí, sino es para la edificación de la iglesia. Tampoco, pues si yo tengo el don, no es para que, bueno, yo voy a ser famoso, ahora quiero ser reconocido, ya. Es buena hora, sí, hay que considerar, a veces entre hermanos nos consideramos los dones, no consideramos si el hermano no, que tiene don, no consideramos si el que está frente, que es el pastor, no lo consideramos. Si es así, entonces no estamos amando la palabra, no estamos amando al Señor, porque la palabra dice que Dios ha constituido, ya, pastores, maestros, evangelistas. Y eso que añade más al principio que dice, ¿no? Dios constituyó apóstoles, profetas. Y eso que actualmente no hay apóstol, no hay profetas. ¿Para qué están estos ministerios, estos ministros? Para servir, para edificar a la iglesia. Por eso, lo que Dios constituyó debemos que reconocer. Y si entre nosotros no reconocemos,
felicitarnos. Todo depende de cuando lo que uno es delante del Señor, lo que el Señor está dando en cada uno de nosotros, cómo el Señor está enseñando. También tenemos esa conducta, esa buena conducta. ¿Cómo nosotros podemos corregir, enseñar a otros si no soy enseñado primeramente? Si no soy corregido primeramente. Amén. Entonces, uno da el ejemplo. Más que todo el ejemplo no está tanto a las autoridades, ¿no? El ejemplo no es tanto dar el ejemplo al mundo. Quizás ellos pueden glorificar por las buenas obras que hacemos nosotros, por la buena conducta, el buen ejemplo. Pero el ejemplo que nosotros tenemos, gracias al Señor, el buen testimonio, el buen ejemplo, no es para el mundo, no es para las autoridades. Ellos pueden felicitarnos, pueden glorificar a Dios, mas ellos no se van a arrepentir, mas ellos no van a buscar a Dios. Pueden glorificar, pueden sorprender cómo Dios está tratando contigo, pueden admirarse qué clase de persona eres, ¿no? Si yo pido prestado a una persona 10 soles o 20 soles y no lo devuelvo, entonces yo estoy dando de qué hablar hacia mi persona, en contra de mi persona. Debo que devolver. Pero a veces pasa, ¿no? A veces damos motivo que nos hablen mal a nosotros. Pero no podemos dar motivo. Entonces, ¿a quién damos ejemplo nosotros? ¿A quién? Nosotros damos ejemplo a los creyentes, especialmente a la iglesia. Usted, hermano mío, hermana mía, somos carta abierta. Carta abierta. Antes éramos gentiles, éramos llevados por diferentes tipos de vientos, de corrientes, pero ahora tenemos la palabra para definirnos, para poder estar a un solo nivel, ¿ya? Para estar en la palabra, llevado, guiado, ¿sí? Conforme a la palabra. Dice la palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los dones, hermanos míos, es para la edificación. ¿Sí? Es para la edificación. Para la iglesia, no para uno mismo. No para uno mismo. Y si alguien, en esta parte algo que dice, ¿no? Creo que en capítulo 14, en 1 Corintios, habla de las lenguas. ¿Ya? Si uno habla en lenguas, o sea, idiomas, porque si alguien me habla en inglés, quizás se dé algunas 5 o 10 palabras en inglés, pero no todas las palabras de inglés lo sé, ¿sí? Y algunas palabras. Y si alguien viene a hablar en inglés, yo no lo voy a entender nada. No lo voy a entender, al menos que diga hi, ¿no? Thank you, voy a entender, pero que hable otras palabras no voy a entender. Y peor, si alguien me habla de hebreo, no voy a entender. Y una lengua extraña, no vamos a entender. Entonces, si alguien habla lengua desconocida, debe que hablar para sí mismo. Ahora, si ya hay intérprete, ¿sí? Si hay intérprete, entonces esperar al hermano que hable primero, ¿ya? Si el que está hablando en idioma extraña o desconocida, que hable, entonces que le interpreta el hermano que tenga ese don. Y cuando el hermano tiene ese don de interpretar lenguas, va a saber qué es lo que está diciendo el hermano y la hermana. Por eso es necesario, cuando hay alguien que habla en lengua, debe haber un intérprete. Entonces, los dones no hay que ignorar. No hay que ignorar. Los dones son para servir, para edificar a la iglesia. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Bueno, gracias al Señor, Él nos ha rescatado, hermanos míos, nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Y ahora el mundo no nos guía, el mundo tiene sus deseos, el mundo tiene sus cosas, ya, el mundo ofrece muchas cosas y hay que saber discernir, ya. Nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo. La iglesia debe que salir del mundo, debe que dejar muchas prácticas que hace el mundo, ya. Y porque el mundo ha entrado en la iglesia, lamentablemente es la verdad. Por eso la iglesia debe que volver al primer amor, debe que volver a la palabra, debe que volver a las sendas antiguas. Debe que volver. Porque si nosotros no nos volvemos a la palabra y entramos al mundo, hemos negado a Dios. Y cuando negamos a Dios, hemos negado nuestra fe. Y cuando nosotros hemos negado nuestra fe, comenzó entre nosotros la apostasía, porque no hemos creído en la palabra. La iglesia debe que creer, debe que confiar en su bendita palabra. Y lo que hemos leído acá, ya no somos del mundo, ya no somos llevados como antes nos llevaban como el mundo, como los ídolos. A los ídolos cargan, así nos cargaba el mundo. Pero ahora somos del Señor, ahora somos guiados por el Espíritu, ahora somos guiados por la palabra, hermanos míos amados. Ya no nos dejemos guiar por el mundo, ya no nos dejemos guiar por nuestra propia carne, por nuestros propios deseos. Debemos que ser guiados por el propósito de Dios, por la voluntad de Dios, por los deseos de Dios, el único, porque Él es el que hace el querer, lo que Él produce, el querer y el hacer por la buena voluntad de parte del Señor Jesucristo. De Él somos, hermanos míos. Ya no somos del mundo, ya somos de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, porque antes estuvimos perdidos y apartados y lejos de ti, Señor mi Dios, lejos de tu presencia. Ahora que tenemos tu palabra, ahora que tenemos tu Espíritu, podemos, Señor mi Dios, discernir entre el bien y el mal. Seas tú, Señor, hablándonos y nunca nos dejarás hablar, Señor. Seas tú perfeccionándonos, Señor, hasta que tú vengas, a pesar que nosotros somos perfectos, Señor, porque tú eres perfecto, porque tú nos has elegido, porque tú nos has comprado con tu preciosa sangre, Señor, tú nos has perfeccionado, nos has santificado, Señor. No queremos, Señor mi Dios, enderezar nuestros pasos por otros caminos que no son tus caminos. Ponga murallas, Señor, ponga espinas a nuestros costados, Señor, a nuestras espaldas, para no ir atrás, para no retroceder, Señor, para no ir a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino caminando adelante, Señor, siguiendo tus pasos, siguiendo tus huellas, siguiendo, Señor mi Dios, tu voz, tu palabra, siguiendo, Padre, tu Espíritu, Señor mi Dios, porque somos tuyos, Señor, somos tu pueblo, Padre, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, mi Dios, porque tu palabra nos hace tanto bien a cada uno de nosotros, Señor. Bendito, Señor, eres, Padre mío, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre mío, Padre amado. Para ti sea la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.